Y como cada lunes, el doctor Jeremías Zúñiga. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien. Para hablarnos de cómo se va desarrollando este inicio del gobierno. ¿Sí se escucha bien el micrófono? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo va iniciando este gobierno federal y estatal? ¿Y cómo se va observando, sobre todo, estas declaraciones en lo que son las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador? Así es, estamos entrando en una nueva dinámica que conlleva que todas las mañanas el presidente Andrés Manuel López Obrador da una declaración. Sin embargo, esto está siendo de impacto mediático, es novedoso, pero puede generarle desgaste. ¿En qué sentido? Actualmente los temas de la violencia, de la inseguridad, siguen con el efecto del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, los periodistas, los reporteros le cuestionan todas las mañanas en relación a las acciones. Y la ciudadanía poco puede comprender, o más bien tiene paciencia de esperar los tiempos para que se vean los resultados. Se dijo que a partir del 1 de diciembre había cambios inmediatos y lo cierto es que el tema de la seguridad va a llevar un proceso. De por sí en el Senado no se ha logrado aprobar todas las reformas que se requieren para que se genere lo que será el nuevo cuerpo policíaco que unirá al Ejército, a la Marina y a la Policía Federal, y de esta manera tener la certeza de la estrategia para combatir a la criminalidad. Los números muestran que, si bien es cierto, en esta primera semana han disminuido el número de homicidios dolosos, lo real también es que no se ha logrado generar una percepción que las cosas están cambiando, y sobre todo esto impacta de manera directa las inversiones en algunos estados. Hay estados muy complicados como es Tamaulipas, como es Chihuahua, como es en este caso el estado de Nuevo León, y también lo estamos viendo en el estado de Veracruz, donde acabamos de ver un ataque a migrantes, y el tema de los migrantes es un tema muy complicado porque los migrantes han sido presa de la delincuencia organizada para extorsionarlos, y esto lo hemos visto prácticamente desde Chiapas, pasando por Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, y luego también ocurría en Nuevo León. Y lo que estamos viendo, Carolina, es que los migrantes no quieren quedarse en México, ellos buscan llegar hasta la frontera para tratar de cruzar a los Estados Unidos, y lo que se requiere es que haya seguridad para que estos migrantes lleguen hasta la frontera. Pero si únicamente se atienden los temas de la seguridad a través de declaraciones, va a llegar el momento que puede generar un desgaste para este gobierno que representa la esperanza de millones de mexicanos que quieren un cambio. Sin embargo, es necesario que haya acciones muy concretas y que se logre incluir en la estrategia de seguridad a los gobernadores y a los alcaldes. De lo contrario, van a seguir pasando los días y las semanas, y cada vez va a haber una percepción que no se está avanzando en los temas de seguridad. Hay algo muy importante ahí que está pues tocando en este momento, que no es lo mismo ser oposición a ser gobierno, porque cuando ya se habla de política, y no en el sentido del tema que se ha prostituido de la política, sino en el tema de articular gobiernos municipales, estatales, dependencias y de diferentes sectores para poder lograr una estrategia, es ahí donde entonces pues no se demuestra si en realidad puedes tú orquestar una estrategia como tal, y parece que a corto plazo o de manera inmediata pues no se ha logrado esta articulación para poder pues realizar este tipo de estrategias, ¿no? Desafortunadamente no, y en estos más de 10 años que llevamos de experiencia trabajando siempre desde la ciudadanía en la prevención del delito, pues nos ha tocado observar este mismo fenómeno con gobiernos del PAN, del PRI, hoy con Morena, y en los estados con todos los partidos políticos, el Verde, el PRD. Prácticamente vemos que el fenómeno es similar. Hay, en lugar de hacer un bloque para unirse y contrarrestar, se hace un bloque para únicamente señalar, y esto conlleva que los afectados sean los ciudadanos. Es importante que cuando hablemos de la transformación, en verdad
haya una transformación, pero en la actitud de los políticos y servidores públicos. Hoy que estamos viendo que se está quedando todo en lo mediático, en las declaraciones. Hoy está el conflicto mediático de los salarios con los integrantes del Poder Judicial. ¿Crea una división de poderes este conflicto? Crea una división porque de acuerdo a la ley, a la Constitución, a los magistrados y ministros y jueces no se les podría reducir el salario, pero esto genera una indignación social porque estamos viendo que una minoría, realmente es una minoría, está teniendo salarios muy altos en relación a la mayoría del pueblo de México, pero también hay que considerar que el riesgo que corre un juez federal cuando emite una condena en contra de un integrante de la delincuencia organizada, pues hay que valorar ese aspecto, o las decisiones que deben de tomar los ministros de la Suprema Corte, que de alguna manera son presionados por muchos intereses económicos. Aquí es importante tener claro que los nuevos magistrados, o más bien los aspirantes a ministros y magistrados y jueces, se les aplicará la ley que acaba de ser aprobada en el Senado de la República, pero los vigentes, bueno, ya vimos que el amparo hasta este momento ha sido procedente, no ha sido resuelto, pero ya fue procedente, que suspende la aplicación de esta ley. Sin embargo, genera una indignación nacional, insisto, porque la mayoría de los mexicanos, por lo menos 70 millones de mexicanos, tienen un grado de pobreza y únicamente el 10% de los mexicanos tienen un grado de riqueza que sobrepasa cualquier necesidad. Esto, desde luego, cuando un mexicano ve que hay personas ganando entre 160,000 y casi los 600,000 pesos, bueno, se indigna, mediáticamente es de alto impacto, pero el punto central es qué se va a hacer, Carolina, para que haya justicia, para que en verdad por cada delito haya un condenado. Hoy la métrica es de cada 100 delitos, solo una persona recibe una condena. Por eso en México falta el Estado de Derecho, por eso tienen más posibilidad los delincuentes de salir impunes en relación a el número de delitos que se cometen. Es decir, hay demasiados temas mediáticos y es necesario empezar a aterrizar los prioritarios. ¿Qué es lo prioritario para la ciudadanía? Seguridad, economía, educación. Si hay seguridad y hay economía, va a haber una educación sólida, se va a construir una auténtica transformación del país. Hoy afortunadamente ya inició el programa de becas para los jóvenes, y también becas trabajo para los que no están ni trabajando o estudiando, pero únicamente son alrededor de 2.700.000 jóvenes y en el país hay 11 millones de ninis. Por cierto, el 70% son mujeres. Es necesario que hoy las mujeres tengan un papel relevante en el país. Quiero decirte, Carolina, que de acuerdo a todos los indicadores, hoy estudian más la universidad que un posgrado las mujeres que los hombres. Por eso el gran avance que hay de la mujer en altas funciones del país, en empresas, en ayuntamientos, en el gobierno federal, porque las mujeres se están preparando con una solidez. Pero también en esa medida el gobierno debe aplicar programas para rescatar a estos 11 millones de mexicanos que no han tenido la oportunidad de trabajar o de estudiar, porque de lo contrario, por más ejército, más marina y más policía que se implemente, pues no se va a poder revertir el número de personas que día a día se están incorporando a actividades delincuenciales como es la venta de drogas o la distribución, así como el robo al comercio que ha venido creciendo en todo el país. Muy bien. Por eso señalar que se acabe lo mediático y que entremos de fondo a los temas de interés de los mexicanos. Muy bien, doctor. Como siempre, muchísimas gracias, el doctor Jeremías Zúñiga en las noticias de la tarde.